Nuestro invitado vuelve a cruzar este puente al infinito por segunda vez. Le conozco desde hace muchísimos años, somos muy buenos amigos y le considero un maestro en temas de misterio, pero sobre todo un maestro de la propia vida. Alguien muy consciente y que va dejando semillas de esa conciencia en los demás. Es un hombre leal, honesto, sincero, valiente, amigo de sus amigos, aventurero, luchador, buscador, romántico y fiel a sus ideas. No cree en verdades absolutas ni cree que nadie las tenga. Nació en Málaga el 26 de enero de 1961. A la edad de 14 años publicó su primer trabajo en prensa escrita y pasó a formar parte del CICE, el Centro de Investigación de Ciencias Especiales, siendo el miembro más joven de esta asociación, que llegaría a presidir durante el periodo de 1985 a 1987. Habló por primera vez en público sobre enigmas de la historia y de la arqueología a la edad de 15 años. En 1976 fundó el Centro de Investigaciones Paracientíficas, que nació en el seno de un grupo de estudiantes inquietos, dirigiéndolo desde 1976 a 1979. Si bien ha desarrollado experiencias e investigaciones en el amplio ámbito de la parapsicología y en el de los llamados estados alterados de conciencia, desde los primeros años su interés ha girado de especial manera en torno al fenómeno OVNI, del que le interesa especialmente la forma en que éste afecta al psiquismo, un campo que nunca ha dejado de considerar a pesar de haber desviado, a veces, su mirada hacia otros terrenos igualmente interesantes. Ha hecho radio y televisión, no solo como colaborador habitual de estos medios, sino como director y presentador de programas radiofónicos y televisivos, siempre en el ámbito de las paraciencias. Es un escritor prolífico que ha venido desarrollando su labor en el ámbito de la privacidad, aunque publicó un libro en 1996 que, con el título de Los senderos del arco iris, recoge bajo la forma de prosa poética sus más hondas inquietudes y convicciones en lo concerniente a la transpersonalidad y la conciencia. Ha colaborado con las revistas Más Allá, Enigmas y Año Cero y varios portales de Internet, participado en diversos congresos e impartido un número importante de conferencias. Desde hace años colabora con el programa de radio y televisión Mis Enigmas Favoritos, además de haber creado su propio blog en Internet, crónicasdesdeshambhala.blogspot.com. En los últimos años, en compañía de su esposa, ha recorrido varios países en busca del misterio. Su nombre, Miguel Ángel del Puerto, el investigador y el poeta del cosmos. Miguel Ángel del Puerto, Domínguez. Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Yo quiero darte las gracias porque menudas palabras me has dedicado, ¿no? al principio de la presentación, ¿no? Todo muy sintetizado, porque la vida que tú llevas da para mucho. Sí, la vida conmigo ha sido generosa, en todo. En todo lo bueno y en todo lo menos bueno, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido me puedo considerar afortunado, porque al final, bueno, se nos deja en este mundo con unas manos, con unos ojos, con una boca, y con esto tenemos que aprender a desenvolvernos en este mundo, no hay más, nada más. Todas las personas que pasan por aquí, escuchan y ven su presentación, ¿no? Su biografía resumida, se sorprenden, ¿no? Porque muchas veces algunos de ellos han manifestado: caray, ese del que tú hablas soy yo, ¿no? Se pueden hacer tantas cosas. Y por otra parte, yo sé, Miguel Ángel, perfectamente que tú sigues sintiendo esa alma de niño, ¿verdad? Yo soy un niño grande, quizás demasiado grande ya para sentirme niño, ¿no? Curiosamente, cuando era pequeño me sentía más mayor de la edad que tenía, y ahora que ya no estoy en la edad precisamente de ser un niño, me siento más joven de la edad que tengo. He cumplido 50 años, medio siglo, ¿no? Y yo creo que al final el tiempo, lo que significamos en el tiempo, en la vida, qué significamos con respecto a lo que realmente somos, ¿no? Y lo que podemos hacer de nosotros mismos, eso no está sujeto al paso del tiempo, ¿no? Está sujeto a un proceso interior, y bueno, que al final realmente es lo que nos forja como seres verdaderamente civilizados y conscientes, ¿no? Que han tomado conciencia de sí a un nivel, ¿no? Así que soy un niño grande o soy un adulto que
que todavía quiere dejar que ese niño, ¿no?, que vive en todos nosotros, pues siga haciendo sus pequeños pinitos en la vida. Hace 3, casi 4 años, no recuerdo bien, pasaste por aquí, por Puente al Infinito, aunque te vemos ahora con frecuencia en el otro programa, pero hoy voy a tener oportunidad de explorar más en tu interior. ¿Qué ha sido de ti en estos últimos años? ¿En qué has invertido tu tiempo? Básicamente he invertido mi tiempo en lo mismo que tú, en vivir. no hay más respuesta. Bueno, han sido 4 años generosos, como decía en un principio, ¿no? En diversos ámbitos, ¿no? Han sido años en los que he tenido que poner los pies en la tierra, dedicarme a cosas de esta vida diaria y cotidiana, a veces de manera muy intensa, ¿no? ¿Situaciones duras? Situaciones duras donde evidentemente había que ver lo duro, con la perspectiva siempre de lo cósmico, pero había que poner los pies en el suelo y dedicarse a lo duro y mirar ahí fijamente. Aprendiendo. Aprendiendo y aplicando o intentando aplicar lo que uno predica, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y por otra parte ha sido un tiempo donde también le hemos dedicado, ha sido generoso también en investigación. En estos últimos años ha sido cuando nos encontramos con el misterio de la sábana de Noalejo y pudimos encontrar ese sudario del siglo XVI que existe custodiado en una vieja iglesia de un pueblo de Jaén y que tiene curiosamente un efecto fotográfico negativo. Yo diría que igual al que contiene la sábana Santa Beturín. ¿Y los viajes por el mundo? Y los viajes por el mundo. Lo que enseñan los viajes, ¿eh? Lo que enseñan los viajes. ¿Cuál es el estado actual de tu espíritu, de tu conciencia en este momento? Mi estado actual, pues estoy recomenzando. Después de unos años en algunos aspectos difíciles, pues el tiempo de volver a rehacerme y retomar el camino. Y de hecho, el haber puesto en marcha, pues hace ya algo más de un año, pues un blog donde de alguna manera pues expreso y desarrollo todo ese caudal que no significa más que la vida que pasa a través mío y se expresa, pues no deja de ser un signo de eso, un síntoma de eso. Digamos que Miguel Ángel a sus 50 años pues está empezando a nacer de nuevo, ¿no?, por decirlo así. Bueno, dicho de una forma un poco cursi, ¿no?, pero realmente para mí es tiempo de recomenzar y en ello estoy. Lo que pasa es que no se recomienza de un día para otro, uno tiene que reconstruirse. Crónicas desde shambhala.blogspot.com, lo decía en la presentación, es ese blog que tiene Miguel Ángel en la red, donde a todas luces desnuda su alma, verdaderamente. Miguel Ángel, ¿qué nos está pasando a la humanidad? ¿Qué crees que nos está pasando? Lo que nos está pasando es que caminamos muy deprisa, demasiado deprisa quizás, y la vida hay que vivirla con un poquito de más calma, ¿no? Yo creo que temperamentos aparte tenemos que tomarnos las cosas con calma, tenemos que desarrollar una visión correcta de la realidad, tenemos que mirar dentro y mirar fuera para comprobar que dentro y fuera es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos en esto que llamamos el primer mundo, Occidente, el mundo civilizado, tenemos que acompasar nuestros pasos con el ritmo real y verdadero de la vida, ¿no? Hemos pinchado. Hemos pinchado. Lo que pasa es que yo soy optimista. Yo creo que a pesar de todo el mundo camina hacia el futuro y caminamos hacia un mundo mejor. Pero hay que trabajarlo, ¿eh? Pero yo creo que una parte importante del mal de nuestro tiempo es el mal de la prisa, de la velocidad que imprimimos nuestras acciones y que somos amigos de lo inmediato y de lo rápido. Y la vida se cocina lentamente. La prisa como auténtica ladrona de nuestra conciencia. La prisa como ladrona del tiempo, curiosamente, ¿no? Evidentemente. Hemos vivido una época de bonanza con un desequilibrio total, absoluto. Efectivamente. Yo creo que si algo nos debe enseñar todo esto de la crisis, esta crisis que ojo, yo no soy economista, no entiendo de macroeconomía, ni apenas de microeconomía, de la economía que aplico en mi casa, ¿no? Pero evidentemente a nadie se le escapa que toda esta crisis tiene una parte evidentemente fundamentada del real, pero tiene otra parte de una invención maquiavélica destinada a ponernos una vez más el pie en el cuello al mundo que pretendemos ser libre. Para ti eso es la crisis. Para mí eso es una parte de la filosofía que ha inspirado a la crisis. Primero se nos dice que viene la crisis, que viene la crisis, que viene la crisis, y tú ya te vas acomodando a que después de la crisis vienen los recortes sociales y asumes que son necesarios porque hay crisis. Y mire usted, el hombre tiene que ser libre. Y para ser libre tiene que conocer.
pero para conocer tiene que lanzar esas preguntas que debemos lanzar todos al cosmos y a nosotros mismos. Tenemos que querer saber, y no nos vale con que exclusivamente las informaciones nos lleguen por las vías que nos llegan, porque al final nos dicen, ¿hay crisis o no hay crisis? Realmente la crisis está en el ser humano, es la crisis en la creencia, la crisis en las cosas que realmente tienen que dar fundamento a la vida que vivimos. Pero en la parte económica, en la parte de política, en la parte financiera, evidentemente para mí una parte de la crisis es una crisis que va dirigida a limitar las libertades en el ser humano. ¿Vivimos en la era de la información, pero no del conocimiento? Evidentemente. Vivimos en la era de la información. Una parte importante del conocimiento se nutre de información, pero evidentemente vivimos en la era de la información y en la era de la desinformación. Yo creo en Internet. O sea, yo estoy filosóficamente, de partida estoy en contra de toda ley que vaya a limitar la libertad de información y el flujo de información a través de Internet. Dicen que Internet es el comunismo. Hubo un tiempo en el que el comunista era todo aquel que disentía del status quo establecido, ¿no? Pero evidentemente en Internet, que está todo lo bueno y todo lo malo, a veces sorprende cómo se quiere poner coto a lo que podría ser potencialmente bueno, y lo que es malo, siempre que cumple una serie de requisitos, pues está ahí. Tú puedes acceder con total libertad a cualquier página de contenido pornográfico, sin ningún tipo de problema. Pero mire usted, no se baje música, porque eso... tal. Entonces, algo está pasando, tendremos que ir a un nuevo modelo comercial en cuanto a la música, a todo este tipo de contenido que realmente, evidentemente, los autores pues no pueden ver vulnerados ni sus derechos ni sus ingresos, pero todo esto hay que acomodarlo. Ojo con recortar aquellas cosas que nos hacen potencialmente más libres o nos hacen estar potencialmente más informados, porque la información pues te aporta un nivel de libertad, porque si tú estás informado puedes elegir y puedes tener opinión propia. Quien tiene la información tiene el poder. Evidentemente. ¿Y nuestros políticos, Miguel Ángel, la parte de ideas, de qué están necesitados? Yo creo que lo que se ha perdido realmente es el idealismo, ¿no? Los políticos se han convertido en gestores pragmáticos de un sistema donde tú tienes que obtener una serie de resultados, pero todo se mueve a nivel de la economía. Se han perdido las ideas. Yo he tenido experiencias muy próximas por cuestiones profesionales en ámbitos donde siempre las ideas han debido de ser muy importantes, porque al final la idea es el espíritu de aquello que tú haces, y sin embargo todo eso se ha perdido. Nos hemos convertido en unos gestores pragmáticos de la economía y del patrimonio que tiene un país. Al país hay que culturalizarlo, hay que hacerlo más libre. No me cuente historias de que hay programas que tienen más demanda. No me embrutezca usted. No me embrutezca usted. Apórteme programas que me permitan pensar, enriquecerme. Y la audiencia cambia. Si usted pone programas para embrutecer la audiencia que es proclive a eso, se sienta delante de la tele. Pero yo no me siento delante de la tele. Deme usted programas culturales de contenidos que permitan a la gente pensar. Poder generar opinión y verá usted cómo el público cambia. Da la sensación también que a los partidos políticos les falta sentido común y también sentido de Estado. Es que yo creo que para dedicarse a la política, y la política a mí es un ámbito que me interesa porque me interesa todo aquello que tenga que ver con el ser humano y con la gestión de lo que son las inquietudes y los proyectos y la vida de la humanidad. Pero yo creo que antes o después tenemos que generar, la propia sociedad tiene que generar individuos que cuando vean pasar por delante suya la oportunidad de, pues digan, aparta de mí este cáliz, porque como político o como sindicalista yo soy un servidor y estoy aquí para servir, no para servirme. Evidentemente esto no es así en todo el mundo de la política, lógicamente, pero por desgracia los casos que nos llegan son casos de gente que no se merece la confianza que el pueblo deposita. Cuando el pueblo, a pesar de todo, nos retira esa confianza, es cuando yo empiezo a pensar que, caramba, creemos que somos libres, pero en absoluto no somos libres. Cuando la gente es capaz de tirarse multitudinariamente a la calle para celebrar que un equipo ha ganado una copa u otra copa, un campeonato, y no lo hace para protestar y exigir a sus dirigentes la mayor de las transparencias, pues algo está pasando también en la mente del pueblo.
Tú, antes de ser de izquierdas o de derechas, eres un humanista. Yo soy sobre todo un humanista. Evidentemente, si me tuviera que definir, me definiría como políticamente correcto. Pero yo soy un humanista. Claro, claro. Punto. Y final. Siempre lo fuiste. Y mi filosofía está muchísimo más allá de cualquier ideología política. Por supuesto. ¿Tú crees que Occidente debe aprender de lo que está pasando en Oriente Medio, por ejemplo? Una parte importante de lo que está pasando en Oriente Medio, Occidente es cómplice y es copartícipe de alguna manera, evidentemente. Es que tuvimos el tiempo en el que, no lo decía yo, lo decía Julio Cortázar, América Latina era el traspatio de los Estados Unidos. Cualquier dictadura en el cono suramericano, en Centroamérica, había pasado primero por el beneplácito de los Estados Unidos de América. Y en Oriente Medio nos ha pasado exactamente lo mismo. No hay dictador de Oriente Medio, del mundo árabe y mediterráneo, que no haya pasado, que no haya tenido el beneplácito de Occidente, Europa y Estados Unidos. Totalmente. Eso ha sido así, quien les ha venido a las armas. Lo que pasa que, bueno, como se pretende que estemos ciegos, que estemos sordos y que estemos mudos, pues todos tragamos. Pero esa es la realidad. Por eso llega el tiempo y el momento en el que tenemos que despertar. Pero ese despertar es individual. Del Puerto. Domínguez. ¿Cómo andamos de libertad de expresión? Bueno, yo creo que el hecho de que yo esté aquí esta noche diciendo esto, pues no deja de ser un tono alto de libertad de expresión, ¿no? Hay que tener en cuenta que, evidentemente, yo nací en el año 61 y por supuesto no lo viví muy directamente, pero los españoles venimos de una etapa dura de 40 años de dictadura, después de una cruenta guerra civil. Por lo tanto, yo creo que también tenemos que ser conscientes del nivel y del grado de libertad en cuanto a un sistema democrático de derecho como lo vivimos, pues tenemos, ¿no? Cuando viajas fuera, también te das cuenta de lo que tienes aquí dentro, ¿no? De lo bueno y de lo malo, evidentemente, pero te das cuenta de que a veces los españoles, los ciudadanos, no valoramos suficientemente también el nivel de desarrollo que hemos adquirido. Pero claro, se nos ha dicho que un nivel de desarrollo viene a través del consumo. Hay que consumir, 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 consumir. Y que eso declinaba en la sociedad del bienestar. La sociedad del bienestar y el consumo al final terminan en el derroche. Hemos vivido y vivimos en la sociedad del derroche. No es lícito ni me parece moralmente aceptable que vivamos en la sociedad del derroche cuando medio mundo se muere de hambre. Aparte del consumo y del derroche, ¿de qué está harto el ciudadano Miguel Ángel del Puerto? ¿De qué está harto? Yo creo que de las grandes y de las pequeñas mentiras de nuestros dirigentes. Yo creo que eso nos tiene quemados a todos, porque pierden la credibilidad, porque nos roban a nosotros mismos la esperanza de futuro y de estabilidad. Nos roban esa esperanza. ¿Qué perspectivas tienen los jóvenes en cuanto a futuro? En cuanto a poder ir a la universidad o no ir a la universidad y poder encontrar un trabajo dignamente pagado. O ya ni siquiera dignamente pagado. Caminamos hacia los 5 millones de desempleados. ¿Qué futuro les ofrecemos? Que se dice pronto. ¿El futuro de los privilegios? Nosotros tenemos que generar una clase política que sea lo que yo decía anteriormente, plenamente concienciada de que más allá de todo discurso político que a veces los escuchas y suena hueco, son servidores. Y servidores quiere decir, están para servir al pueblo, no para servirse, para servir al pueblo. Me consta de que hay muchísimos y seguramente la gran mayoría están mentalizados a ello, pero yo creo que hay un sistema férreamente trazado dentro de los sindicatos y dentro de los partidos políticos que muy difícilmente uno puede salirse de esa estructura, o comulgas o te sales, ¿no? Te excluyen, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que generar dirigentes que sean realmente el reflejo de lo que el pueblo quiere. Pero ojo, ¿qué es lo que quiere el pueblo también, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos, ¿no? Yo creo que si todos hablamos de que queremos un mundo mejor, pues estamos todos de acuerdo, pero vamos a definir ese mundo mejor, cómo se construye y con qué elementos, ¿no? Y que estaríamos dispuestos a aportar para ese mundo mejor, porque si hablamos de un mundo mejor y cuando nos vienen los inmigrantes, gente que está huyendo de países donde o huyes o directamente te matan y tampoco los queremos, me parece una atrocidad tremenda, ¿no? ¿A tus 50 años, más tolerante o...?
Más tolerante, por supuesto, más tolerante. Es que sin la tolerancia no existe la convivencia, ¿no? ¿Menos rebelde? Menos rebelde, menos rebelde quizás, ¿no? ¿Y más o menos libre? Más libre, creo yo. ¿Crees que vivimos en una sociedad en la que condena a los inocentes y ensalza a los canallas? Creo que vivimos en una sociedad donde eso a veces sucede, evidentemente. ¿Qué no te gusta de España? ¿Qué no me gusta de España? La intolerancia que a veces se demuestra, ¿no? Pero en líneas generales, a mí España es un país que me gusta mucho, es el lugar donde yo he nacido, aunque evidentemente, como diría aquel, ¿no? Mi reino no es de este mundo, y el hecho de viajar mucho pues hace que al final te dejes una parte de ti mismo en cada lugar, ¿no? Y te des cuenta de que eres un ciudadano del mundo realmente, pero a mí España me gusta, ¿no? ¿Hay muchos envidiosos en España? Yo creo que cada vez menos, afortunadamente, ¿no? Yo creo que cada vez menos. Es el pecado capital que siempre se nos ha atribuido, pero a veces los clichés no son ciertos, ¿no? Ni en España somos todos toreros, evidentemente, ni a todos nos gustan los toros, ¿no? ¿Tú crees que realmente se puede ser pacifista cuando el otro viene en son de guerra? El pacifismo es una filosofía, claro que se puede ser pacifista, evidentemente. Evidentemente. El mayor de los pacifismos sería el poder hacer que el otro cambie. ¿Vivimos realmente en una democracia? Defíneme democracia. ¿Una dictadura disfrazada? Bueno, yo creo que tampoco tenemos que irnos a esos extremos, ¿no? Evidentemente vivimos en un estado democrático, existe una democracia y existe el límite, y habrá cosas que nos gusten más y cosas que nos gusten menos, y a veces uno tiene la sensación de que caramba, las cosas no funcionan como deberían, pero bueno, yo creo que se pueden articular los mecanismos necesarios para que eso se vaya modificando. Bueno, era la peor dictadura, la de la democracia disfrazada. Pero evidentemente, hombre, hay cosas que mejorar, evidentemente, no es un sistema perfecto, pero yo creo que vamos caminando hacia adelante y que todo esto cambiará con el tiempo, afortunadamente. ¿Y el pueblo es solidario o insolidario? La gente es muy solidaria, yo pienso que el español medio es muy solidario. ¿El pueblo es agradecido? ¿Agradecido a quién? ¿Al sistema? ¿Al gobierno? No es una pregunta fácil de responder, entre otras cosas porque nunca me había planteado esa cuestión, ¿no? Yo creo que yo tengo mentalidad, si tengo mentalidad de algo, tengo mentalidad de ciudadano, no tengo mentalidad de súbdito. Entonces, agradecido a quién? Al presidente del gobierno, al presidente de la comunidad, al alcalde al sistema. ¿Todo lo que no se enseña se pierde? Todo lo que no se enseña se pierde. Todo lo que no se recuerda, todo lo que se olvida se pierde, evidentemente. ¿Y todo lo que no se da se pudre? Yo creo que todo lo que tenemos es para darlo. Evidentemente, un espíritu solidario, pues un espíritu que comparte. Evidentemente no que comparte lo malo lo comparte con los amigos, porque evidentemente, pues oye, hay momentos donde uno necesita descargar, o necesita ayuda, o tengo un problema, vamos a ver cómo lo afrontamos. Pero cuando tú tienes algo, una riqueza, lo lógico es que tú la compartas, abras tu mano y la pongas sobre ella, y aquí la tengo, ¿no? Todo lo oculto debe ser revelado, eso dice el Génesis. Todo lo oculto debe ser revelado, pero hay cosas que están ocultas, no por mero hecho de que se oculta, se tapa para que no se vea. Hay cosas que están ocultas porque no se ven. Y no se ven porque no todos los ojos que lo miran pueden verlo. Verlo es cuestión de tiempo o cuestión sencillamente de conciencia. Pero evidentemente todo lo que está oculto es para en un momento dado ser revelado. Pero también recuerda aquello, ¿no?, de tirar diamantes, ¿no?, a los cerdos, ¿no? Perlas a los cerdos. Perlas a los cerdos. ¿A quién le importa el dolor de los demás? Hombre, si te dijera que a mí me importa el dolor de los demás, pues ya estaría, ya está hablando de él, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente a quien le importa el dolor de los demás. Hay muchísimas ONGs que de manera desinteresada trabajan para hacer algo por los demás, ¿no? Unas viven en el amparo de nuestra iglesia y otras viven fuera de ese amparo, porque son ONGs completamente independientes. Unas y otras hacen muchísimo por los demás y yo creo que eso es muy bueno. Hay mucha gente solidaria. Seguimos sin amar al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, yo creo que deberíamos amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Cuando tú dudas, Miguel Ángel, ¿qué haces? ¿Rezas o piensas? Menuda pregunta, yo qué sé. Yo qué hago, Luis. Miguel Ángel es una persona que a veces duda mucho, ¿eh?
Y hombre, la duda es sana, ¿eh? La duda es sana porque es el motor de la búsqueda, ¿no? Pero lo que ocurre es que yo suelo tener mis ideas muy claras, ¿no? Y entonces, aunque evidentemente pues las ideas no se forjan a hierro, ¿no? No son hierro forjado, las ideas siempre tienen que ser dúctiles y uno tiene que estar preparado para poder modificarlas y poder cambiar y poder acoger ideas nuevas, pero yo ni rezo ni qué otra cosa, se me ha olvidado lo que me había dicho. Sí, cuando dudas rezas o piensas o meditas o reflexionas. Yo creo que más bien medito y reflexiono, ¿no? Y hay veces que evidentemente uno lanza una mirada al cielo, que es quizás el lugar del que provenimos, y dice, caramba, a ver si algo se mueve, ¿no? Y nos ayuda un poco. Pero soy más de reflexionar y de meditar que de rezar, pero al final la meditación y la reflexión no deja de ser un rezo acomodado a cada uno de nosotros. Me estaba acordando de una frase, ¿cómo era? El ignorante afirma y el sabio duda y reflexiona. Sí, puede ser. Pero lo mejor de los sabios es que no van de sabios. Eso es muy importante. Miguel Ángel, creo que te he hecho esta pregunta alguna vez. ¿Podrías definirme tu Dios? ¿Dibujármelo, describírmelo? Yo no puedo definir a mi Dios. ¿No? No, yo creo que él está entretenido en intentar definirme a mí en estos momentos. No, yo no puedo definir a Dios, ¿no? Yo estoy completamente convencido de que existe un gran espíritu, por decirlo de alguna forma, que sostiene todo este universo y que se trasluce y transpira a través de todo lo creado, ¿no? De ti, de mí, de este vaso, de la mesa. Se puede amar a Dios si no se ama a la vida y a los hombres. Es que tú amas a la vida, amas a los hombres, tienes que estar amando a eso que llamamos Dios, evidentemente, ¿no? Pero el amor, que es un estado de la conciencia, evidentemente es consustancial a la existencia de eso que llamamos Dios. Pero no debe ser cuestión de nombres. Ponle el nombre que quieras. No podemos entender un universo cuyo origen, desarrollo y fin no tiene una causa consciente, inteligente, como la quieres llamar, que la justifique. Si eso es Dios, pues ese es mi Dios, ¿no? Pero evidentemente es un Dios muy personal y a la vez muy cósmico. Pero tú, ¿de dónde crees que viene esa necesidad imperiosa, trascendente, de creer en Dios? Pues que somos eso. ¿Seres trascendentes? Es que somos eso, somos un cachito de Dios. Somos seres evidentemente trascendentes. Lo que vemos de ti y de mí en este momento, yo lo que veo de Luis Mariano no es Luis Mariano. De hecho, no te llamas Luis Mariano en esa realidad trascendente donde lo que eres, eres, sin ningún tipo de cuestionamiento. Eres. Y decir eres o decir soy, hay tanta fuerza y tanta energía y tanta luz en eso que es abrumador y realmente nos sitúa en lo que somos. Somos seres trascendentes. Yo invito a las personas que nos están viendo, cierren los ojos un segundo, se relajen y digan yo soy. Y decir yo soy, hay tanto peso en esa afirmación que lo van a notar. Si es que somos, ahora queremos ser, pero somos, realmente somos. Y lo que somos no es medible, es sentible. Exactamente, es que estamos tan entretenidos en nuestra identidad, ¿no? En lo que creemos ser. Evidentemente, mientras que hablamos de la política, de la ley SINDE, que hemos hablado casi colateralmente antes, de cómo está Internet, del mundo, de qué pensamos, si somos solidarios o no, nos estamos olvidando de que realmente lo que somos está mucho más allá de cualquier lenguaje, pero se puede acomodar al lenguaje. ¿Y cómo se puede acomodar al lenguaje? Pues sencillamente hablando de ello. Pero evidentemente en el contenido de lo que se transmite es mucho más el contenido que la palabra que se dice. De alguna forma es lo que yo intento hacer a través de mi blog, de esas publicaciones que yo semanalmente cuelgo, donde expongo una serie de reflexiones expresadas más o menos en forma de prosa poética, pero intento dar en esas palabras mucho contenido. ¿Por qué? Porque tiene que ser un lenguaje sugerente, que motive y que llegue dentro, y que haga aflorar lo que somos, pero que hemos olvidado que lo somos. Es una cuestión de memoria, Luis. No es que no seamos, es que no recordamos que somos. Porque de alguna forma entrar en esta espiral de la vida, en este universo, en este mundo, en este planeta, conlleva el olvido. Hemos perdido todo recuerdo, ese es lo que yo llamo el recuerdo primigenio, la memoria primigenia. Hemos olvidado que somos seres trascendentes, hechos de luz, y que hemos venido aquí cumpliendo un cometido que hemos completamente dejado atrás. Cervantes dijo que el olvido es un don del cielo.
Pero quizá en nuestra vida, en este paso por aquí, y con esto tenemos que hacer una pequeña pausa ya, este paso por aquí sea precisamente ese trabajo, el de no recordar. Porque imagínate que recordemos, o sea, vamos a recordar lo que somos. ¿Podríamos vivir aquí esta experiencia? ¿Y por qué no? Vamos a ver, evidentemente el tema está en que cuando se habla de este tipo de cuestiones hay que dejar el intelecto a un lado y todo mensaje, toda conversación tiene que salir de aquí, tenemos que hablar con el corazón. Entonces, evidentemente, recordar es recordarnos. Hemos olvidado de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos aquí, cuál es nuestro cometido. Y una parte importante de la función que cumplimos en esta vida es recordar todo eso. O sea, ser consciente. Ser consciente. Tomar una... Con mayúsculas. Hacer una toma de conciencia. Hacer una toma de conciencia. Esa toma de conciencia es una experiencia interna. Te puedo hablar de ella, me pueden hablar de ella, pero es una experiencia completamente interior. No hay maestros. Tomamos un poquito de agua ahora y hacemos un pequeño descanso. Porque esto tiene tarea, lo que estamos diciendo aquí ahora.